Ok. Bueno, entonces, en la sesión de hoy vamos a ver algunos ejercicios de lo que han estado viendo en los videos de los temas de este capítulo, ¿no? De esta nueva parte del curso. Entonces, en particular, pues quiero ver algunos ejercicios sobre funciones vectoriales y sucesiones vectoriales, ¿no? Que son las cosas que hemos estado viendo esta semana. Eh, y bueno, ok, entonces, aún no hemos subido la guía, pero bueno, está en proceso y yo creo que ya para este fin de semana, este, ya debe estar lista con los problemas y algunos de los ejercicios que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, pues voy a comenzar con algunos ejercicios sobre, como les digo, funciones vectoriales. Y entonces, para empezar, pues vamos a tratar de encontrar dominios y gráficas de este tipo de funciones, ¿no? Para estar como más familiarizados con eso. Entonces, vamos a empezar con esta función, que es la función en dos variables, x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Bueno, la cosa del dominio formalmente, como que lo correcto es que cuando uno define una función, dice qué dominio está definida y cuál es el dominio y cuál es la regla de correspondencia, ¿no? Eso es siempre. Pero bueno, en este contexto, pues como que siempre hay un dominio natural para las funciones con las que estamos trabajando por lo general, ¿no? Y el dominio natural es como el dominio más grande, ¿no? El conjunto de puntos más grande en donde tiene sentido evaluar la función, ¿sí? En este caso, pues estamos pensando en una función que toma puntos de R2, ¿no? Con dos coordenadas y nos da un número real, ¿sí? Digamos, podríamos pensar que esta función, o sea, toma cosas que están en R2 y nos da, pues, el numerito x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Entonces, la idea es que tendríamos que preguntarnos, bueno, o sea, ¿para qué puntos tiene sentido hacer esto? Y la cosa es que tiene sentido, pues, para cualquier punto con coordenadas x y y, ¿sí? No hay ninguna restricción al elevar al cuadrado y sumar. Entonces, en ese sentido, el dominio natural de esta función es todo R2, ¿sí? No hay ninguna restricción. Bueno, va. Ya que tenemos eso, pues vamos a graficar la función. En realidad, para hacer gráficas de este tipo de funciones multivariable, como que hay como varias estrategias, pero la idea general es tratar de buscar como simetrías de la función y también tomar como secciones de la función con planos. En este caso, como estamos pensando en una función que va de R2 en R, pues digamos, como comentó Lalo en algunos videos, la idea es que podemos pensar nuestro dominio, que es el plano, como este plano que está aquí abajo, ¿no? Donde aquí tengo pues las coordenadas, los ejes de coordenadas x, y vamos a ir tomando como alturas respecto a ese plano, ¿no? Y entonces eso nos da puntitos, nos da los puntitos ya con la coordenada z, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido, lo que podemos hacer es como ir tomando secciones con planos verticales o con planos horizontales y ver qué curvas obtenemos, ¿no? Ahora, en este caso en particular, pues podemos ir tomando planos horizontales, que también de acuerdo con lo que ya vimos en los videos de esta semana, al tomar planos horizontales, perdón, eso corresponde a tomar conjuntos de nivel de, de la función, ¿no? Es decir, cuando nosotros dibujamos un plano horizontal que pues tiene una ecuación del estilo z igual a una constante, pues deberíamos como obtener ahí algo en ese plano, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente qué, pero tenemos ahí como una curva en el plano que es como la intersección del plano con la gráfica, ¿no? Y entonces eso corresponde al conjunto de nivel
NCDF, ¿no? Me parece que así lo estamos denotando. Entonces, en este caso, van a ser todos los puntos en R2, tales que la función de ese punto, que pues en este caso es x cuadrada más y cuadrada, es igual a esa constante c, ¿no? Entonces, primera observación, cuando c es un número negativo, pues el conjunto de nivel sería vacío, ¿no? Es vacío porque x cuadrada más y cuadrada siempre es no negativo. Entonces no puede pasar que me dé como resultado un número negativo, ¿sí? Va. Luego, si tomamos c igual a 0, conjunto de nivel, pues van a ser todos los puntos, o sea, va a estar dado por todos los xy tales que x al cuadrado más y al cuadrado da 0, ¿no? Pero bueno, eso sucede solamente en un lugar, que es cuando x y y ambos valen 0, ¿no? Entonces, en ese caso, como que cuando tenemos altura 0, que es justo en el plano XY, el plano de hasta abajo, el único conjunto, bueno, conjunto de nivel consta de un puntito, el origen, ¿no? Luego, cuando tomamos C mayor que 0, este, el conjunto de nivel, pues va a constar de todos los puntos XY, tales que x cuadrada más y cuadrada es este número C, y este número C es positivo, entonces, digamos, esto lo podemos escribir como la raíz de C al cuadrado, ¿no? Pero entonces, x cuadrada más y cuadrada igual a la raíz de C al cuadrado. Esa es la ecuación de una circunferencia, ¿no? Que, que digamos, está centrada en el origen, ¿no? Bueno, en el plano sería en 0, 0, y que tiene radio raíz de C, ¿no? Digamos. Puntos que nos va a dar en la circunferencia centrada en el origen, ¿sí? Entonces, geométricamente lo que nos está diciendo todo esto es que cuando tomamos ahora sí un plano que está en altura positiva respecto al eje Z, aquí la gráfica nos va a dibujar un circulito, ¿sí? Y esto sucede para todos los planos que están en la parte positiva del eje Z, ¿sí? Bueno, pues entonces como que vamos a tener muchos circulitos y cuando llegamos al plano X, Y, pues ese círculo se convierte en un punto y ya luego abajo de eso ya no hay nada, es vacío, ¿no? Ok, pero digamos, como que esos círculos pueden estar dispuestos de varias formas, ¿no? Nosotros tenemos que ver de qué forma se van acomodando, ¿no? Entonces, la cosa es que como, como tenemos círculos alrededor del eje Z, la gráfica es simétrica rotacionalmente, ¿no? O sea, como que al rotarla, pues debemos seguir viendo la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿sí? Basta con ver eh, ahora una sección vertical de la gráfica y lo que tengamos verticalmente, eso sencillamente lo rotamos y eso ya nos da toda la figurita, ¿no? Entonces, digamos, por ay, simetría rotacional, basta con ver qué pasa, basta ver la sección y, digamos, y igual a 0, ¿no? Es decir, em, en nuestra función que es z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, sustituimos y igual a 0, ¿no? Y eso pues significa que nos quedamos con esta ecuación en las variables z y x, ¿no? Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo geométricamente es ahora tomar la sección de la gráfica que corresponde al planito que queda con los ejes x y z, ¿no? A ver, veo que hay varios.
varios comentarios. Ya se respondieron entre ellos. Ah, ok. Acabo de ver. Bueno. Entonces, basta con ver este plano, ¿no? Cómo queda la curva, la intersección de ese plano con la gráfica. Ya luego, al final, pues solo hay que rotar, ¿no? Pero entonces, al hacer esto, obtenemos esta ecuación, ¿no? Lo que digo es que obtenemos esta ecuación. Z igual a x al cuadrado. Y eso, digamos, si ya pensamos si solamente pensamos por un momento en el plano XZ, pues eso corresponde a una parabolita, ¿no? La parábola que abre hacia arriba. Y entonces, pues eso es lo que tenemos, lo que tendríamos, digamos, aquí. Entonces, a ver, como dije, ya que tenemos esta curva y sabemos que hay simetría rotacional, pues entonces déjenme de momento, bueno, iba a decir que iba a borrar esto, pero mejor no. A ver, lo voy a graficar por aquí. La gráfica nos quedaría como de este estilo. O sea, simplemente hay que rotar esa parábola y entonces nos va a quedar una figura que luce así, como una copita. Digo, tiene un nombre. Esto es algo que se llama paraboloide elíptico. ¿Sí? Entonces así luce la gráfica esta. Bueno, preguntas de este proceso. Si no, pues bueno, vamos a ver otro ejemplo. Igual y luego así surgen otras preguntas, no sé. Bueno, ahora consideremos esta función. ¿Sí? Esta función sigue siendo una función que toma dos números reales, es decir, tomamos elementos de R2 y nos da como resultado un número real que pues es este, ¿no? Este es un número real. Entonces es una función, digamos, de R2 a R, pero nuevamente nosotros queremos ver cuál es el dominio natural de esta función. Y en este caso sí hay una restricción por la raíz cuadrada, ¿no? Sabemos que no podemos evaluar la raíz cuadrada de cualquier número si queremos trabajar con números reales, ¿no? Es decir, no podemos meter un número negativo en la raíz, ¿sí? No va a estar definido como un número real. Entonces, en ese sentido, tenemos la restricción de que lo que está dentro de la raíz, que es 1 menos x al cuadrado, este numerito tiene que ser no negativo, ¿sí? Para que esté definida la función. Lo cual, pues, equivale a que el numerito esté en el intervalo cerrado, este, menos 1,1, ¿sí? Bueno, eso supongo que sí está claro. Y entonces, digamos, tenemos esa restricción en la X y eso se traduce pues a una restricción en los puntos de R2 que podemos evaluar. Van a ser justamente, digamos, el dominio natural. Va a ser justamente todos los puntos en R2, ¿no? Tales que pues X satisface esta condición. Y entonces como que geométricamente lo que está pasando es que, o sea, en nuestro planito XY, únicamente vamos a poder evaluar los puntos que su coordenada X está en este intervalo, y eso se traduce pues en como en una franjita vertical, bueno, digamos, en la dirección del eje Y, ¿no?
Ok. Bueno, ese es el dominio natural. Y ahora, para encontrar la gráfica de esta función, la cosa es, la observación importante es que si nosotros movemos la variable y, el valor no cambia. O sea, digamos, si tomamos un punto x, y, dejamos fija la x, la primera coordenada, y la segunda la vamos cambiando, la vamos variando, el valor de la función no cambia, ¿no? Dicho de otro modo, si nos movemos verticalmente, lo que vamos a ir viendo es siempre lo mismo, ¿no? Es como que la gráfica en la dirección del eje Y no cambia, ¿no? Entonces, así como hace un momento nos fue suficiente con ver una sección vertical, aquí también nos va a ser suficiente ver una sección vertical, pero ahora ya no la vamos a rotar, sino sencillamente la vamos a trasladar a lo largo del eje Y. Pues, a ver, eh, digamos, la gráfica es invariante al trasladarla, ahí, trasladarla en la dirección, digamos, Y, ¿no? Y por lo tanto, basta con ver el- la sección, este, x igual a, perdón, a ver cómo está, igual a 0, no, y igual a 0, perdón. Como es independiente de la y, pues podemos tomar cualquier valor de y, podemos tomar, por ejemplo, y igual a 0, ¿no? Es decir, cuando tomamos y igual a 0, nos estamos fijando, digamos, ahora nuestra gráfica va a estar en R3, ¿no? Entonces, nuevamente como que dibujamos nuestros tres ejes, Z, X y Y. Cuando tomamos Y igual a 0, nos estamos fijando como en el planito de aquí, ¿no? A ver, no me gusta. Algo así. Bueno, nos fijamos en el plano XZ, ¿no? Eso es lo que representa geométricamente Y igual a 0. Ok, en ese plano, ay, en el plano XZ, ¿no? Tenemos nosotros la ecuación Z igual a raíz de 1 menos X al cuadrado, ¿no? Que eso es lo que nos dice la función. Eh, y bueno, o sea, sabemos que esta función, su gráfica, es un semicírculo, ¿no? Digo, eso es sencillo de ver o de recordar, si seguro ya lo han visto antes, porque pues bueno, esta ecuación la podemos elevar al cuadrado, ¿no? Y esto es equivalente a que x cuadrada más z cuadrada sea 1, lo cual pues es la ecuación de un círculo, pero como nos estamos tomando z igual a la raíz de aquí, la raíz, y esta raíz es positiva, entonces únicamente nos queda la parte de arriba del círculo, ¿no? Entonces por eso nos queda este semicírculo de aquí. Y entonces esto es lo que estamos viendo en este planito de aquí, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que pues para obtener la gráfica de la función total, pues únicamente tomamos este semicírculo y lo trasladamos a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces nos va a quedar algo que luce más o menos así. Ahí. Y algo que luce de este estilo, ¿no? Sí, digo, sería como infinito en ambas direcciones del eje Y.
Y entonces es como si quieren, como una este, manera muy geométrica de decirlo, es como medio cilindro. ¿No? Que luego, pues, digamos, un abuso ahí del lenguaje, a mi parecer, pero es muy, muy común en este tipo de cosas. Muchas veces a este tipo de objetos que son como tomar algo y trasladarlo en la dirección de un eje, ¿no? Ese tipo de cosas le llamamos un cilindro. O sea, esto, aunque la palabra, aunque la manera intuitiva de llamarlo sería medio cilindro, en realidad esto es un cilindro sobre el semicírculo, ¿sí? Que es sobre el semicírculo, el moradito, está ahí dibujado. Bueno, ok. Entonces esa es la gráfica de la función, ¿sí? Es como esta superficie. Em, ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué dijimos que la gráfica era invariante? Ok. Dijimos que la gráfica era invariante porque, digamos, ok, voy a tratar de hacerlo en esta figurita que tengo del cilindro. Eh, digamos que aquí, en el eje X, ¿no? Tengo puntos de la forma X, 0, 0, ¿no? Y entonces al graficar nos queda el semicírculo morado, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si conservamos la primera entrada y nos movemos la segunda, ¿no? Entonces tenemos algo de la forma X con la misma X y ahora una Y que ya no tiene por qué ser 0 y la tercera coordenada sigue siendo 0, ¿sí? De todas maneras, cuando yo calcule la imagen que corresponde a ese punto, digamos, a este punto le correspondía raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? A este otro punto le va a seguir correspondiendo el mismo número, 1 menos x al cuadrado, ¿no? Porque la y no figura en la fórmula de la función, ¿no? Entonces, digamos, al puntito que tengo aquí, le va a corresponder pues la misma altura que al que tenía en el plano XZ, ¿no? Está a la misma altura. En ese sentido, si me voy moviendo en la dirección de Y, no va cambiando la figura, ¿sí? ¿Me explico? Otra, otra, Sí, gracias. otra forma de verlo sería, digamos, déjenme borrar estas cuentitas, a ver. Ok. Otra forma de verlo sería que si nosotros nos tomamos otra sección paralela al plano XZ, o sea, si nos tomamos como un punto, digo, como un plano por aquí, pero es paralelo al que teníamos, pues ahí vamos a tener, o sea, este plano va a tener ecuación y igual a una cierta constante, pero no nos importa, o sea, en esa sección de todas maneras seguimos teniendo esta gráfica, ¿no? Y entonces únicamente lo que hicimos fue trasladar el semicírculo, ¿no? Entonces, por eso nos queda así la gráfica. A ver, veo que hay más preguntas por ahí. A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué es una raíz? Bueno, lo de la raíz es porque así está definida la función, o sea, es el ejemplo que puse. Y lo de por qué es medio círculo es porque esta parte de aquí, estamos definiendo la z como raíz positiva de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Si aquí pusiéramos el menos, bueno, sí, si pusiéramos el menos, nos quedaría como el semicírculo de abajo, ¿no? Pero como estamos tomando la parte positiva, entonces z tiene que estar arriba del eje X, ¿sí? Bueno, por eso nos queda solo medio círculo. Y espero que se haya respondido la duda. Eh, bien, entonces eso nos da la gráfica esta función, ¿sí? ¿Más dudas?
¿Cómo sé cuándo tengo que rotar y cuándo tengo que trasladar? Es una cosa como de práctica o de hacer muchos de estos ejercicios. O sea, ahorita estoy poniendo como ejemplos típicos, clásicos, y como las estrategias que uno sigue para graficar estas cosas, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto de cuándo es trasladar, eso se reconoce en el hecho de que en esta formulita de nuestra función, bueno, más en esta formulita de nuestra función, solo aparece una variable, no aparecen las dos, ¿no? No aparece la y, solo aparece la x. Y entonces cuando solo aparece una, basta con hacer la grafiquita en el plano correspondiente y luego trasladarla con respecto al otro eje, ¿sí? Esa, en estos casos funciona esta técnica, digamos, para graficar, ¿sí? Eh, Gracias. ok, no por nada. Y bueno, también para lo de la rotación, igual y no lo expliqué también, porque de todos modos ahorita voy a mostrar otro ejemplo con simetría rotacional, pero la idea es que para considerar este, rotaciones, lo que uno busca es como un término de este estilo, x cuadrada más y cuadrada. Cuando tenemos un término de ese estilo, ¿sí? Digamos, como que nuestra función está en términos de x cuadrada más y cuadrada, eh, tenemos simetría rotacional. Ahorita voy a dar otro ejemplo de ese estilo, para que vean a qué me refiero con que dependa solo de x cuadrada más y cuadrada. Que si se dan cuenta, esto es como la norma al cuadrado de xy, ¿no? Digamos, si pensamos que en este circulito de aquí teníamos como puntos, bueno, tenemos como puntos, eh, como que solo va variando la coordenada de xy, ¿no? Porque tenemos como altura constante z, bueno, sí. Esos puntos, sus normas, digamos, son raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, como que, bueno, como que sus normas al cuadrado son este término que estoy diciendo que es como el término importante, el x cuadrado más y cuadrado. Pero bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo similar, donde también tenemos simetría de rotación. A ver, justo el que sigue. Ahora ya no tenemos, o sea, es casi el mismo que teníamos al principio, pero ahora sacamos raíz, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, primero hay que ver cuál es el dominio natural de esta función, ¿sí? Nuevamente tenemos una función que toma puntos que están en R2 y nos devuelve un número real, ¿no? O sea, un elemento de R, ¿no? Bueno, como dije hace un rato, cuando tenemos una raíz, eso usualmente nos da una restricción de lo que podemos evaluar en la raíz, ¿no? Tiene que ser algo no negativo. Pero en este caso, eh, x cuadrada más y cuadrada, esto es mayor o igual que cero para cualquier eh, par de números xy o con la notación que estamos usando para cualquier elemento de R2. Eso siempre es no negativo. Entonces no hay ningún problema, o sea, no nos está imponiendo una restricción eh, que tengamos esta, este, que saquemos la raíz, ¿no? O sea, esto está bien definido. Es lo que quería escribir. ¿Sale? Entonces, el dominio natural es pues todo el plano. Sigue siendo todo R2. No tengo que deshacerme de ningún punto. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, nuevamente vamos a seguir la estrategia de tomar como secciones de la gráfica, ya sea horizontales o verticales, ¿no? Y aquí aparece otra vez este término que digo que es como importante, que es el x cuadrada más y cuadrada, ¿no?
que nos está indicando que la gráfica va a tener una simetría rotacional, ¿sí? La cosa es que si nosotros nos tomamos un conjunto de nivel de esta función, ¿sí? Para una constante c, pues eso por definición son todos los puntos xy, tales que, bueno, en este caso, tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a esa constante, ¿sí? Em, si esa constante es negativa, si esa constante es negativa, eh, este, eso no puede ser, no puede pasar, ¿no? Porque tendríamos algo negativo igual a algo que pues es por definición no negativo. La raíz de algo, estamos tomando la raíz no negativa, ¿no? Entonces, como que no puede haber esta igualdad, ¿sí? No pueden existir puntos que le peguen a este número negativo y entonces el conjunto de nivel en ese caso es vacío, ¿sí? En otras palabras, si tomamos altura negativa, ahí no vemos nada, ¿sí? No hay ninguna, no tenemos una sección con la gráfica. Si tomamos c igual a 0, lo que nos queda pues son como, o sea, las soluciones de esta ecuación, ¿sí? La raíz de x cuadrada más y cuadrada igual a 0, lo cual pues equivale a que x cuadrada más y cuadrada sea igual a 0, ¿sí? Y eso pues ya vimos que equivale a que, o sea, eso solo pasa en un punto, digamos en el punto 0, 0, ¿sí? Entonces, en altura 0, es decir, a la altura del plano XY, la gráfica es solo un puntito, ¿sí? Solo contiene un puntito de ese plano, ¿sí? El origen. Y luego cuando tomamos c mayor que 0, lo que tenemos es algo de este estilo. Que eso pues equivale a que x cuadrada más y cuadrada sea igual a c cuadrada. Y esto pues es una circunferencia en el origen, digamos en el origen del plano, en la altura c, y con radio eh, c, ¿no? Entonces, a ver, el dibujito luce así. Digamos, están nuestros tres ejes, z, x y y, ¿sí? Y en cada plano que esté en altura positiva, cada plano de la forma z igual a c con c positiva, tenemos nuevamente circulitos, ¿no? Y en el plano z igual a 0, tenemos solo un punto. Y para planos que estén abajo, o sea, en la parte negativa del eje z, no tenemos nada, ¿no? Pero además, observen que esta circunferencia en el plano z igual a c, su radio, em, su radio vale c, ¿no? Vamos. Y además estamos en altura c, ¿no? Esto de aquí es c, ¿no? Entonces, lo que está pasando, bueno, ¿cómo decirlo? A ver. Ok, así como en el primer ejemplo, lo que tenemos es que la gráfica va a tener simetría rotacional, ¿no? Porque siempre que tengamos un punto que está en la gráfica, no solo está ese punto, sino todo el circulito alrededor del eje Z, ¿no? Entonces tenemos simetría rotacional alrededor del eje Z, ¿sí? Y además basta con ver lo que sucede en una sección vertical, ¿sí? Que podríamos tomarnos, como hicimos en el primer ejercicio, podríamos tomarnos la sección vertical y igual a 0, ¿no? Que sería como el plano ZX, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué pasa en ese plano? En ese plano tenemos nuestras coordenadas ZX. Y si hacemos y igual a 0, nos quedamos con la ecuación z igual a raíz de
x al cuadrado más, si estamos sumando y igual a 0, pues 0 al cuadrado, ¿no? Y esto pues es raíz de x al cuadrado. Y entonces lo que tenemos es que z es igual a el valor absoluto de x, ¿no? Que la raíz del cuadrado es el valor absoluto, ¿no? Pero entonces nosotros conocemos cuál es la gráfica del valor absoluto, ¿no? La gráfica del valor absoluto es un piquito de este estilo, ¿no? Entonces, a ver, déjame borrar aquí unas cositas que puse extra. A ver, creo que queda más claro de esta forma. Ok, en ese plano que dibujé, pues ahí vamos a ver esta gráfica de valor absoluto, ¿no? Entonces, como que tenemos algo así, ¿no? Digamos, como lo estamos viendo así como oblicuo, pues, luce de esta manera. Y entonces, como nuevamente tenemos esta simetría rotacional alrededor del eje Z, pues realmente lo que estamos haciendo es rotar esa gráfica de valor absoluto. Y entonces con lo que nos quedamos es con algo que luce así. Eh, algo que luce de esta forma, ¿sí? Digamos, aquí tenemos por aquí como el circulito que graficamos hace un rato. Tenemos un cono, ¿va? Eh, ok, ¿sí queda claro? ¿Queda esta figura? Yo tengo una duda. A ver, dime. Bueno, es en el otro dibujito, en el de hasta la izquierda. Ajá. ¿Por qué fue que Z igual a C? O sea, me perdí un poco, no escuché. A ver, porque es que, a ver, ¿puedes repetir tu pregunta? Perdón. ¿Perdón? ¿Que si puedes repetir tu pregunta? Ah, sí, bueno, ¿por qué fue que definiste Z igual a C? Ah, no, a ver, cuando digo z igual a c, estoy tomando un plano horizontal en altura c, ¿sí? Y la cosa es que los conjuntos de nivel de una función geométricamente son secciones de estos planos horizontales con la gráfica de la función, ¿no? O sea, como que tomas la gráfica, tomas el plano y la intersección te da ahí una curva o algunos puntos, ¿no? Y entonces nosotros como que podemos ir tomando conjuntos de nivel para ver cómo se ve la gráfica en cada plano horizontal, ¿no? Y entonces como Ok, que al ir juntando todos estos como que nos da la figura completa. ok, sí, justamente. Ok, ya entendí. Sí, ya lo veo claro. De acuerdo. Ah, está bien. Todo bien. Bueno, entonces, ¿más preguntas? Bueno, de acuerdo. Eh, ok, si no hay más preguntas, pues voy a pasar a otro ejemplo. A ver, Oye, Mau, sí, sí. este, bueno, lo de que sí, de veras se puede hacer eso para conjuntos de nivel, nada más es en el caso de funciones de R2 a R, ¿no? Sí, claro. Ahorita estamos pensando en este tipo de funciones. Sí. O sea, a ver, pero ¿a qué te refieres? Sí, Eh, sí, nada más en eso, para que ok, quedara claro, porque luego cuando las funciones son de RM a R algo, el conjunto de nivel, pues va a estar más difícil, ¿no? De ver, sí, bueno, no se puede sí, ver claro. tan fácil. Sí, sí, sí. Sí, no, tienes toda la razón. Y de hecho, pues justo es algo que comentaste en uno de los videos, ¿no? O sea, como que
como que las únicas gráficas que podemos ver de funciones o conjuntos de nivel que podemos ver, pues son justo como en dimensiones chiquitas, ¿no? O sea, Sí, a pues, las 3. digo, también se pueden ver conjuntos de nivel si tienes una de R3 a R, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sé si tienes un ejemplo de ese, pero Sí, ahorita estaría, voy a mostrar un ejemplo de eso. va. Bueno, ya, nada más en eso. No, todavía no te preocupes. Bueno, ok. Este ejemplo nos va a servir nada más para introducir como, como otra figura muy conocida o muy importante, digamos, este, que es el parabólico y hiperbólico. Bueno, pero la técnica que vamos a usar para obtener la gráfica es similar, o sea, ir tomando conjuntos de nivel, ¿sí? Y como pensar que con estos conjuntos de nivel podemos ir reconstruyendo la gráfica, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos esta función. Y nuevamente tenemos, o sea, es una función que a puntos en R2 les asocia pues el número real, que es multiplicar las coordenadas, ¿sí? O sea, es una función de R2 en R. Bueno, nuevamente tenemos que preguntarnos cuál sería el dominio natural, ¿de acuerdo? Es decir, hay que pensar si hay alguna restricción para poder evaluar puntos de R2. Y la cosa es que no, o sea, si tomamos un punto con coordenadas X y Y, pues siempre podemos multiplicar esas coordenadas, ¿no? Y siempre podemos evaluar la función. Entonces, el dominio natural vuelve a ser pues todo R2, ¿sí? La cosa con el dominio natural, como dije hace un rato, pero sí quiero enfatizarlo, es que únicamente se trata de buscar restricciones en la función. Y típicamente las funciones que nos interesan, pues las restricciones suelen ser o la raíz cuadrada, que solo se puede evaluar en números no negativos, o por ejemplo, un logaritmo que también solo se puede evaluar en números positivos, o funciones racionales que en el denominador no se pueden anular, ¿no? Ese tipo de restricciones son como las que nos interesan, las funciones que usualmente trabajamos, ¿no? Este, ya pues en funciones más generales, pues quizás hay que pensarlo con más cuidado, pero en estos ejemplos, pues eso es lo que importa. Bueno, entonces vamos a pensar, como dije hace un rato, vamos a pensar en conjuntos de nivel de esta función, ¿sí? Que pues son, o sea, dada una constante c, pues serían todos los x, y, tales que x por y da esa constante, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, esto es equivalente, una ecuación de este estilo es equivalente a que y sea igual a c entre x, ¿no? Eh, cuando x es distinto de 0, ¿no? O sea que sí podemos dividir, o pues que tengamos a ver aquí, bueno, ok, bueno, eso más bien va a depender de la c. A ver, vamos a hacerlo como por casitos, como lo estaba haciendo antes. Vamos a pensar primero que nuestra constante es distinta de 0, ¿sí? Entonces el conjunto de nivel es de este estilo, y como esta constante es distinta de 0, pues si un punto x, y satisface que está en el conjunto de nivel, pues ni x ni y pueden ser 0, ¿no? Entonces en particular pues podemos dividir entre x, ¿no? Y bueno, lo que sucede en este caso, cuando la constante es no nula, pues en nuestro plano, digamos, en el plano z igual a c, si pensamos en los ejes x y y en ese plano, pues lo que obtenemos va a ser como esta función que es c entre x, ¿no? Dependiendo del signo de la c, nos va a quedar, digamos, si c es un número positivo, nos va a quedar como
como una función que tiene estas dos ramitas, ¿no? Y si C es un número negativo, ¿no? Nos va a quedar la gráfica de una función que tiene estas dos ramitas, pero como pues en los otros dos cuadrantes, ¿no? Y justo cuando C vale 0, bueno, de hecho creo que lo podemos como poner en la misma, en el mismo dibujito. Cuando C vale 0 nos van a quedar los dos ejes, nos va a quedar la unión de los dos ejes. Y la cosa es que, o sea, eso se debe a que si C es 0, pues nosotros queremos todos los puntos en R2, tales que X por Y da 0, ¿no? Pero pues eso es lo mismo que todos los puntos, tales que o X es 0 o Y es 0, ¿no? Y pues eso nos da justo la unión del eje Y con el eje X, ¿no? O sea, si una de las dos coordenadas es 0, pues tienen que estar los ejes. Entonces, en el caso C igual a 0, el conjunto de nivel son esos dos ejes. Ok, aquí estoy condensando toda la información de los conjuntos de nivel en una misma figura, pero la cosa es que conforme vamos moviendo el AC, eso corresponde a ir tomando planos horizontales que van moviéndose, ¿no? Y entonces en cada plano horizontal tengo ya sea las dos ramitas en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, los dos ejes, o las dos ramitas perdón, en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, a ver, voy a tratar de hacer una figura de eso, que es un poco complicado. Ya luego les voy a mostrar como la figura chida que nos hace Google, para que vean cuál es la figura. Pero bueno, a ver. Digamos, si uno quisiera hacerlo así a manita, pues lo que haces es que dibujas como los tres ejes. Y ahorita, pues por conveniencia, los voy a dibujar así como simétricos, o sea, como que X y Y simétricos con respecto al eje Z. ¿Sí? Y entonces, la cosa es que en el plano, digamos, perdón, si dibujamos como un plano horizontal, digamos que quede en la parte positiva, o sea, que sea Z igual a C, con C un número positivo. La figura que nos queda es, a ver, si no, aquí va a quedar complicado. A ver. Ok. Igual si invierto la X, la Y, pero no me gusta hacer eso. Ok, no, voy a hacer otra cosa. A ver, creo que era mejor como que dibujar los ejes en otra posición. Sí, a ver. Digamos, aquí está Y, aquí está X. Y pues para que, como la figura como que va a ocupar todo el espacio, pues voy a completar los ejes, ¿no? Entonces me trazo también sus partes negativas. Bueno, ok. Va. Entonces, cuando nos tomamos un plano, digamos, Z igual a C, con C un número positivo, lo que vimos es que ahí nos va a quedar como o sea, como que la gráfica va a tener ramas en el cuadrante positivo. Digo, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, a ver, va a lucir como, como así y como así, ¿no? Cuando nos tomamos
Bueno, a ver, estoy haciendo bolas con la figura porque sí está medio difícil de hacer. En vez de dibujar los planos, solo voy a indicar que estoy tomando en el conjunto de nivel con tal signo. Pues aquí es como z igual a c mayor que 0. Cuando nos tomamos z igual a 0, que es tomarnos el plano XY, ¿sí? Dijimos que nos queda como el eje Y y el eje X, ¿no? La unión de esos dos ejes. ¿Sale? Y luego cuando nos tomamos un plano en altura negativa, o sea, z igual a c con c, z igual a c con c negativo, nos van a quedar ahora como las hojitas de la gráfica, pero nos van a quedar en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces nos va a quedar como algo así. De este lado y del otro lado también, aunque, bueno, también difícil de ponerlo como en perspectiva. Entonces nos va a quedar una figura de este estilo. ¿Sí? Una figura que arriba del plano XY, si nos vamos tomando secciones horizontales, nos van quedando justo estas, pues sí, son hipérbolas. ¿Sí? ¿Sí? Cuando llegamos al plano XY, la gráfica corta ese plano en dos rectas, ¿no? Y cuando seguimos bajando, como que por abajo la gráfica, pues también se comporta como con hipérbolas, pero ahora cambian de posición, ¿no? Entonces por eso queda como esta escrita, que no dibujé tan chido. A ver. ¿Sí? Y todas estas hipérbolas lo que tienen en común es que tienen a los ejes X y Y como sus asíntotas. ¿Sí? Entonces esta figura es lo que se llama un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Y bueno, una imagen como más fiel de esto sería la siguiente. Justo algo así. ¿Sí? En esta lo grafiqué aquí en Google, o sea, tampoco es como la gráfica más, con más precisión del mundo, pero pueden ver que justo en el plano XY, la gráfica pasa solamente por los ejes, ¿no? Y como que, sí, a ver, ¿cómo veo lo de las hipérbolas? No, bueno, también es complicado de ver lo de las hipérbolas, pero bueno, en ese sentido como que lo que quería que se ilustrara es cómo la gráfica se curva como hacia arriba en una dirección y como hacia abajo en la otra dirección, ¿no? Y de hecho esto también lo vamos a poder ver, solo que aquí, bueno, en esta función es un poquito complicado de ver esa parte. Eh, a ver. No, sí, aquí va a estar medio complicado ver esto de que la gráfica se curva hacia abajo y hacia arriba, pero hay como otra manera de describir un paraboloide parabólico, solo que rotado, ¿sí? O sea, como que ahora,
las asíntotas de las hipérbolas ya no van a ser el eje X y el eje Y, sino como la recta identidad y la anti-identidad, ¿no? Y entonces, bueno, estos dos paraboloides hiperbólicos que uno puede dibujar con estas funciones, como que uno puede pasar de uno al otro haciendo un cambio de coordenadas, y entonces va a ser un poquito más fácil explicar eso con la otra ecuación. Pero bueno, al menos sí quería que se viera que uno puede como más o menos recuperar la forma de esta gráfica con los conjuntos de nivel, ¿no? Así como lo hemos hecho con las otras, ¿sí? Aunque en este caso será un poquito más complicado. Vale. Preguntas hasta aquí de este. Sí, veo que pusieron ahí que la gráfica tiene forma de montura de caballo. Y pues, sí, justo ese es su nombre con el que se le conoce, ¿no? Silla de montar, ¿no? Que creo que en inglés es saddle. ¿Sí? De hecho, bueno, esa palabrita luego aparece en otros contextos y la motivación es esta figura, pero no voy a ahondar en eso ahorita. Ok, ese sería otro ejemplo. Y a ver, me voy a saltar este que tenía planeado porque estoy viendo que el tiempo está pasando rápido. Y quiero ilustrar que una figura similar a la que acabamos de obtener se puede también obtener con esta otra función de aquí. X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Sí? Y aquí como que la forma de la función ya nos dice que va a haber hipérbolas. Este, sí, tengo que cambiar de pantalla, gracias. Acabo de ver el comentario. Em, ok, ya, está. Podemos graficar un paraboloide hiperbólico con otras funciones, ¿sí? Este, una función de este estilo. Y entonces en esta función, por la forma de la función, también como que, como que nos está diciendo que hay unas hipérbolas ahí involucradas. De hecho, es como más claro cuando calculemos los conjuntos de nivel, ¿no? Porque si aquí calculamos los conjuntos de nivel de esta función, pues vamos a tener puntos de R2 que satisfacen la ecuación x cuadrada menos y cuadrada igual a c, ¿no? Y entonces, dependiendo de la c, digamos, si c es un número positivo, pues x cuadrada menos y cuadrada igual a c es la ecuación de una hipérbola que se abre en la dirección del eje x, ¿no? Entonces, o sea, que luce como, como así. Si tenemos aquí el eje x, el eje y, em, se ve como así. ¿Sale? Bueno, y de hecho no es así como una hipérbola así cualquiera, o no son hipérbolas así como cualquiera. O sea, podemos decir que de hecho sus asíntotas son pues las rectas y igual a x y y igual a menos x, ¿no? Igual a menos x. ¿Sí? Bueno, no está tan cool mi gráfica, pero es un bosque. Y ahora cuando tenemos c igual a 0, pues justo vamos a tener la ecuación x cuadrada menos y cuadrada menos y cuadrada igual a 0, que nos va a describir esas asíntotas, ¿no? Porque x cuadrada menos y cuadrada igual a 0, pues es equivalente a factorizar del lado izquierdo y tener como x más y por x menos y igual a 0, ¿sí? Y pues eso pasa así solo si x más y es igual a 0 o x menos y es igual a 0.
que pues son descripciones de estas dos rectas que dibujé, las asíntotas, ¿no? Entonces, el conjunto de nivel a la altura 0 son las dos rectas, ¿sí? Algo como lo que pasó en en el ejemplo anterior, ¿no? Y cuando tomamos C negativo, x cuadrada menos y cuadrada igual a c, es la gráfica ahora perdón, es la ecuación ahora de una hipérbola, pero que abre en la dirección del eje y. Entonces, ahora tenemos como hipérbolas que lucen así. Bueno, están como las asíntotas igual van a ser las mismas. ¿Sí? Y ahora las hipérbolas van a lucir como así. ¿Vale? Entonces nuevamente tenemos como una figura que empieza con hipérbolas de cierto modo, llega y se convierte, llega como al plano XY y se convierte como en las dos rectas que son sus asíntotas, y luego como que las hipérbolas cambian ahora de cuadrante, ¿no? Se vuelven como, cambian de sentido, ¿no? Entonces nuevamente vamos a tener un paraboloide hiperbólico, ¿sí? Y de hecho aquí podemos ver que en una dirección el paraboloide hiperbólico se abre para arriba y en la otra se abre como para abajo, ¿no? Aquí es un poquito más fácil porque si nosotros nos tomamos como secciones verticales, eh, secciones con el plano XZ y el plano XY, es como tomar, digamos, Y igual a 0 o X igual a 0, ¿no? Pues bueno, si tomamos Y igual a 0, nos quedamos con la ecuación x cuadrada igual a z, ¿no? Eso es una parábola, ¿no? En el plano xz, ¿no? Es una parábola que pues, digamos, vamos a usar otro colorcito. Abre para arriba, ¿no? Y en el plano x igual a 0, que sería como el plano YZ, ¿no? Pues tenemos la ecuación ahora y cuadrada igual a z, ¿no? Que sabemos que corresponde, digamos, a también una... Ah, perdón, aquí me falta un menos, claro. Eso es lo importante. Sabemos que eso corresponde ahora a una parábola que abre hacia abajo. ¿Vale? Entonces, si juntamos, bueno, si tratamos de juntar toda esta información, nos va a quedar que la gráfica luce más o menos así. A ver, ahora sí voy a poner como los ejes, como normalmente los ponemos. ¿Sí? Ok, sí, sí está bien. Y entonces, las últimas dos gráficas que pudimos, que son como estas dos parábolas en los planos XZ y YZ, es lo que nos indica que, em, que por un lado la gráfica se abre como hacia arriba y por el otro lado la gráfica se abre hacia abajo, ¿no? Vemos como que hay algo así. ¿Vale? Y luego, en los planos horizontales, cuando nos tomamos
z igual a 0, nos quedaban como dos rectas que son la identidad y la anti-identidad, ¿no? Eran como estas asíntotas de las hipérbolas. ¿No? Y bueno, ok, para no ser así como tan complicado el dibujo, como que la idea es que se va a ver como algo así. Ahora, tengo un dibujo de muy mal presupuesto, de muy bajo presupuesto, porque solo tengo 2 dimensiones en mi pantallita. Pero bueno, la idea es que va a lucir como la otra, ¿no? Algo así. Está como vista ahora de frente. Y entonces, pues justo como que en la parte positiva del eje Z vamos teniendo como estas hipérbolas, ¿no? Que cabrían en la dirección del eje X, ¿sí? Y en la parte negativa del eje Z vamos teniendo las otras hipérbolas que habrían como la dirección del eje Y, que ya no me va a quedar tan bien. Esa sí. Ok. Bueno, si ponen esto en Google, pues nuevamente les queda una figura como la que teníamos antes, solo que ahora las asíntotas ya no son el eje Y y el eje X, sino estas dos rectas que les digo. Está como rotado. Y de hecho uno puede ver que como que puedes transformar una de estas ecuaciones en la otra con un cambio de variable adecuado. Pero de momento vamos a dejarlo así. ¿Ok? Creo que ya en otro momento podremos ver ese cambio de coordenadas. Bien, entonces, ok. Ya vimos algunos ejemplos de cómo graficar cosas y tal. Bueno, ahorita voy a continuar entonces con un ejemplo de justo lo que comentó Lalo hace un momento, de que gráficas de funciones solo podemos ver para funciones de R2 en R, de R en R, de R en R2, pero no más, ¿no? Sin embargo, también podemos ver conjuntos de nivel para funciones de R3 en R, ¿no? O sea, bueno, ok. Sí, ese es como un caso en el que también podemos graficar estas cosas, pero ya no es como la gráfica como tal, sino los conjuntos de nivel de este tipo de funciones. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a considerar este ejemplo, ¿no? Esta función de aquí, pues ahora es una función que toma 3 reales, es decir, elementos de R3, y nos devuelve como resultado pues un número. ¿Sí? Es decir, un elemento de R. ¿Vale? Entonces lo que queremos ver es cuáles son los conjuntos de nivel de esta función. Y aquí pues, o sea, nuevamente, ¿cuál es la definición de un conjunto de nivel? Es un conjunto de nivel para una constante C. Son todos aquellos puntos en R3. Observen que, bueno, aquí ya no hice tanto énfasis en eso, pero nuevamente, como esta función está dada por elevar al cuadrado las coordenadas y sumar y restar, esto podemos hacerlo para cualquier número, cualquier elemento de R3. Entonces nuestro dominio pues es todo de R3. ¿Sí? Bueno, entonces el conjunto de nivel correspondiente a una constante C son todos estos tales que pues x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada es igual a la constante C. Entonces cuando nosotros fijamos la constante C, lo que obtenemos es una ecuación en 3 variables, ¿no? Entonces, eso nos debe dar, ahora ya no nos va a dar una curva como veíamos los conjuntos de nivel en planitos, ¿no?
tomábamos planos y nos quedaban curvitas. Ahora nos van a quedar superficies, ¿sí? Nos van a quedar cosas bidimensionales. Veo que comentaron algo. Sí. Bueno, ok. Uno obtiene ahora superficies, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo son estas superficies. ¿Sí? Sí, y la cosa es que vamos a tener para esta función algo similar a lo que teníamos en las funciones de la página anterior, que tenían una especie de simetría rotacional. Pero en este caso vamos a tener simetría rotacional, ya no con respecto al eje Y, perdón, con respecto al eje Z, que era lo que teníamos antes, ¿no? O sea, como que circulitos horizontales, sino ahora vamos a tener simetría con respecto al eje Y, ¿sí? Y la razón es que cuando tenemos una ecuación de esta forma, cuando tenemos una ecuación de la forma x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada igual a c, esto lo podemos escribir agrupando estos dos términos y luego restándole el y cuadrada, ¿no? ¿Sí? Pero a ver, entonces, ¿por qué digo que hay simetría rotacional con respecto al eje Y? Y de hecho, esto que voy a decir ya como que justifica formalmente la simetría rotacional que dije hace un rato con respecto al eje Z, por un argumento análogo. Y es que, a ver, si nosotros tenemos un punto en este conjunto de nivel, digamos que sea un punto de la forma, para no repetir letras, alfa, beta, gamma, ¿no? Que esté en nuestro conjunto de nivel de la constante C. Eso significa, bueno, eso pasa así, solo así, no sé, vamos a poner como entonces. Esto significa que alfa cuadrada más gamma cuadrada, por el reacomodo que hice, menos beta cuadrada es igual a la constante C, ¿no? Entonces, digamos que ese punto lo graficamos como... A ver, déjame ver. Ok, sí, tengo espacio. Ese punto, digamos que luce más o menos así. O sea, está como el eje Y. Por ahí atrásito están como el eje X y el eje Z. ¿Sí? Y entonces, digamos, el punto está como por acá, ¿no? El punto es alfa, beta, gamma. ¿Sabes? Y entonces vamos a hacer la siguiente transformación. O sea, vamos a rotar este punto alrededor del eje Y. Y entonces nos va a quedar un punto que, digamos, como estamos rotando alrededor del eje Y, o sea, como que con respecto al eje Y estamos en la posición Y igual a beta, ¿no? Entonces vamos a obtener otro punto que ahora tiene coordenadas alfa prima, la misma beta, porque seguimos a la misma altura del eje Y, coma un gamma prima, ¿no? Entonces la cosa es que alfa y gamma nos dan puntos que están como en el plano, nos da un punto que está en el plano XZ, ¿no? Digamos, aquí tendríamos un punto que es como alfa, 0, gamma, ¿no? Y el punto alfa prima, 0, gamma prima también está en ese plano, ¿no? Alfa prima, 0, gamma prima. O sea, como que si de momento recorremos todo al ¿qué estoy diciendo? Al plano XZ, entonces tenemos estos puntos de esta forma, ¿sí? Y entonces, en ese plano, pues también hay una rotación que lleva un punto en el otro, ¿no? Una rotación con respecto al origen, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que el vectorcito, bueno, estos vectorcitos, digamos, los vectores alfa, beta, digo, alfa,
gamma y alfa prima, gamma prima, pensando que están en ese plano, sus normas, ¿no?, son iguales. ¿Sale? Pero eso significa que alfa cuadrada más gamma cuadrada es igual a alfa prima al cuadrado más gamma prima al cuadrado, ¿no? Digamos, la norma es la raíz de esas cosas, pero pues si le vamos a ambos lados al cuadrado, que tengan normas iguales es lo mismo que tengamos esta igualdad, ¿no? Pero entonces, si nosotros sumamos, perdón, si nosotros restamos beta cuadrada de ambos lados, pues también tenemos igualdad, ¿no? Y si el punto alfa, beta, gamma estaba en el conjunto de nivel y entonces esto me daba C, pues eso equivale a que C sea igual a alfa prima cuadrada más gamma, aquí me faltan los paréntesis, bueno, gamma prima cuadrada menos beta al cuadrado, ¿no? Y eso pues es como la imagen de alfa prima, beta prima, perdón, beta, pero la misma beta, gamma prima. Y entonces eso equivale a que este nuevo punto alfa prima, la misma beta y gamma prima, esté en el conjunto de nivel, en el mismo conjunto de nivel. En otras palabras, si yo empecé con un punto en el conjunto de nivel y lo roto respecto al eje Y, lo que termino obteniendo es otro punto en el conjunto de nivel. Y al revés, si ahora tengo este punto en el conjunto de nivel y roto de regreso, entonces por el mismo argumento, el otro punto también estaba en el conjunto de nivel. Entonces, lo que estoy obteniendo es que es este sí, solo sí. Ay, perdón. ¿Sí? Un punto está en el conjunto de nivel, sí, solo sí, al rotarlo respecto al eje Y. O sea, aquí alfa prima, beta prima es perdón, no beta prima. Alfa prima, gamma prima es rotación de alfa gamma, ¿no? Entonces, tenemos ese sí, solo sí. Eso justifica que, que la gráfica tiene simetría rotacional, ¿sí? Perdón, no la gráfica, el conjunto de nivel. ¿Sí queda más o menos claro este argumento? Si no queda claro, pueden preguntar o decir algo. No, todo bien. Bueno, okay. O sea, todo lo que quiero decir nuevamente es, esta sería como la manera de formalizar que estas superficies que son los conjuntos de nivel, ¿sí? O sea, es las superficies de esta forma, que están descritas por ecuaciones de esta forma, son simétricas rotacionalmente respecto al eje Y. ¿Sí? Y en general, cuando nosotros tenemos como justo un término de este estilo como el que teníamos antes, ¿no? Como suma de cuadrados de ciertas coordenadas, y el resto de la función ya no involucra esas coordenadas, o sea, ya involucra las otras, ¿no? En este caso, ya usamos x, z, y el resto de la función solo involucra a la y. Entonces tenemos una superficie o un objeto que es, bueno, perdón, una superficie, una curva, en los casos que podemos graficar, que es simétrica rotacionalmente respecto a la variable que
a la otra variable, ¿no? A la que no está apareciendo en la suma de cuadrados. ¿Sí? Por eso hace un rato, las superficies que dibujé hace un rato, que eran como el conito y el paraboloide elíptico, que era la copita, que estaban descritos por ecuaciones de este estilo. O sea, justo estas ecuaciones. Como que el término x cuadrada y cuadrada me está diciendo que la gráfica es, o sea, perdón, que esa superficie es simétrica rotacionalmente respecto a la variable que ya no aparece en esa suma de cuadrados. ¿Sí? Esa es la cosa. Eso es lo que, eso es lo que pasa. ¿Sí? Y por eso cuando ustedes grafiquen algo donde, cuando quieran graficar algo donde aparezca un término de este estilo, eso les está diciendo que la cosa que quieren graficar tiene esa simetría. ¿Sí? Bueno, esa es la moraleja. Okay. Bien, entonces, pues, como tenemos ese tipo de simetría, pues ya solamente necesitamos graficar secciones verticales de estos conjuntos de nivel. Y ahora sí vamos a revisar qué pasa cuando la C es positiva, cuando es 0 o cuando es negativa. ¿Sí? Como lo hacíamos para pues estos planos horizontales que nos tomábamos en el caso de funciones de R2 en R. ¿No? Bueno, a ver, entonces vamos a ir viendo casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando C, qué pasa cuando C vale 0? ¿Sí? Cuando C vale 0, tenemos la ecuación x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada igual a 0. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, ¿no? Tenemos esta ecuación. Y entonces, a ver, lo que va a pasar es que podemos reescribir esta ecuación. Esto es equivalente a x cuadrada más z cuadrada igual a y al cuadrado. ¿Sí? Que a su vez, pues es equivalente a que y sea igual a más o menos raíz de a cuadrada más z al cuadrado. ¿No? Y entonces lo escribo así, porque si se dan cuenta, esto es muy parecido a una función que vimos en la página anterior, que era, bueno, en la página anterior nosotros teníamos z igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada, y eso nos dio como resultado la mitad de un cono, ¿no? O bueno, digamos, un cono abriendo hacia arriba, ¿no? Respecto al eje z. ¿Sí? Bueno, pues ahora como tenemos la ecuación, pero, o sea, como una ecuación análoga, pero ahora de esta forma, o sea, como que la y es la que está fuera de la raíz, esto nos dice que tenemos un cono, pero ahora que abre, bueno, que ahora es simétrico con respecto al eje y, ¿no? Y de hecho, como ahora sí podemos tener más o menos la raíz, ¿sí? Vamos a tener los dos lados del cono. Entonces, la figura que nos queda... Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Escucho que alguien abrió su micrófono. Nos va a quedar como algo de este estilo. Digamos, aquí está Y, Z, X. Entonces ahora vamos a tener, pues, así lo voy a poner así, con este colorcito. Todo el cono, pero ahora con eje, en el eje Y. ¿Sí? Y ambos lados. Ahí, vale. ¿Sí? Ay, no me gustó cómo quedó esa figura. Bueno, más o menos eso. Ok.
Ese sería el conjunto de nivel para C igual a 0. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver cuando C es positivo y cuando C es negativo. Cuando C es positivo, pues, bueno, como dije hace un momento, sabiendo que tenemos simetría rotacional respecto al eje Y, basta con ver, o sea, basta con tomar una sección de esta ecuación, una sección vertical, que podría ser, por ejemplo, cuando X vale 0. ¿Sí? A ver, ¿qué estoy diciendo? No quise decir sección vertical. O sea, basta con tomar lo que queda cuando intersecamos un plano que pasa por el eje Z. ¿Sí? O sea, por ejemplo, podríamos tomarnos el plano YZ. ¿Sí? Y entonces ver qué es lo que obtenemos en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si nos tomamos ese plano, es lo mismo a hacer X igual a 0. Entonces, en ese caso nos quedamos con la ecuación menos Y cuadrada más Z cuadrada igual a C. Y C es un número positivo. Entonces, esta ecuación corresponde a, en el plano, chicos, en el plano YZ, eso corresponde a una hipérbola que abre en la dirección del eje Z, ¿no? Entonces, como que luce algo así. ¿Sí? Vale, ok. Entonces, el conjunto de nivel correspondiente a esta C positiva va a ser sencillamente rotar esta cosa, ¿no? Entonces, si agregamos esta dimensión, la dimensión de X, pues simplemente hay que rotar todo esto. Entonces nos queda esta figurita que de hecho tiene nombre. Esto se llama hiperboloide de una hoja. ¿Sale? Y por último, cuando C es negativo, pues tenemos la ecuación X cuadrada menos Y cuadrada más Z cuadrada igual a C. Nuevamente, como tenemos simetría rotacional respecto a Y, pues podemos tomarnos X igual a 0 y nos queda como esta ecuación, pero ahora, como la C es negativa, eh, la gráfica en el plano XZ, digo YZ, perdón, es una hipérbola, pero ahora abre en la dirección del eje Y, ¿no? Entonces, luce más o menos así. Sí. Y bueno, me quedó muy peor esto. Ok, más o menos así. Y entonces, si ahora queremos ver todo el conjunto de nivel, nuevamente usando la simetría rotacional respecto al eje Y, pues sencillamente, cuando agregamos ahora el eje X, la tercera dimensión, pues nos queda como la rotación de esta figura. Entonces tenemos como estas dos copitas, ¿no? Y esto también tiene su nombre, esto es un hiperboloide de dos hojas. Uy.
Entonces, esos son los tres tipos de conjuntos de nivel que tiene esta función. Nuevamente, teníamos una función de R3 en R. Esa función no la podemos graficar porque nos quedaría algo que está en R4. ¿Sí? Recuerden que se suman las dimensiones del dominio y el contradominio, sería R4. Entonces eso, pues bueno, nuestros ojitos no nos permiten ver eso, pero los conjuntos de nivel de ese tipo de funciones son subconjuntos de R3, entonces por eso son estas superficies, ¿sí? Y, y ya, bueno, algo muy cool de este tipo de, de- de conjuntos, los conjuntos de nivel de una función, es que eh, todo elemento del dominio está en algún conjunto de nivel. Entonces, el conjunto de nivel, entonces el dominio este, queda particionado en conjuntos de nivel, ¿no? Entonces, como que esos conjuntos de nivel nos dan una descripción de todo R3, ¿sí? Eh, con estas superficies, ¿no? Entonces, digamos, si quisiéramos como ponerlo todo en un solo dibujito, digamos, está como en nuestros ejes así y tal. Y entonces, pues bueno, teníamos primero nuestro cono, que otra vez dibujé de una forma no tan conveniente, a ver, algo así. Ya. Teníamos nuestro cono. Y, y ese cono como que nos está dividiendo dos tipos de conjuntos de nivel, ¿no? Los que son como las copitas, que son cuando tomamos conjunto de nivel de C negativo, ¿no? Y entonces esas quedan como aquí adentro. Bueno, también aquí me va a quedar como la otra hojita. Observen que de hecho, o sea, estos conjuntos de nivel que son como copitas, o sea, las dos copitas forman el conjunto de nivel para una misma C. A ver, no me gusta el dibujo. ¿Sí? No es como que una copita sea un conjunto de nivel para una cosa y la otra para otra. Las dos son para la misma constante. Y luego, fuera del cono, digamos, nos quedan los que son como de una hoja, ¿no? Son como estos, como corsets o algo así. ¿Sale? Entonces, como que todo R3 lo estamos descomponiendo en esta superficie. Nada más quería como ilustrar que eso pasa cuando consideramos conjuntos nivel, como que nos particiona todo. Bueno, de acuerdo. Y ya. ¿Preguntas hasta aquí de todo esto? Profe, ¿por qué tomaste cuando C es menor a 0 como en X igual a 0? En ese ejemplo, ¿por qué X es igual a 0? Ah, ok. No, lo que yo digo es que hace un rato, o sea, el argumento que di al principio, Ajá. por aquí, se vale para cualquier C. O sea, esto que dije de que el conjunto de nivel tiene simetría rotacional, es para cualquier C, sea C positivo, negativo o cero. Entonces, en cualquiera de esos casos, para graficar una superficie que tiene simetría respecto al eje Y, únicamente nos basta con ver una sección vertical. O sea, cuando nos basta ver cómo esa superficie corta al plano, a este planito que dibujé aquí, plano YZ, ¿sí? Entonces, si graficamos la curva que queda en YZ o las curvas que quedan en YZ, en ese plano, pues nada más las rotamos con respecto al eje Y
y eso ya nos da toda la superficie. ¿Sí? Ah, ok. O sea, Vale. por ejemplo, aquí en C positivo, en el plano YZ teníamos estas hipérbolas verticales, ¿no? Y entonces, al rotarlas, pues nos queda esta figura que tiene solamente una hoja. Luego, para C negativo, las hipérbolas que nos quedan son horizontales, y entonces al rotarlas ya nos quedan estas dos como, ¿sí? Esa es la razón. Ok, gracias. Todo bien. Eh, bueno, pues, si no hay más comentarios de este ejemplo, tengo otro por ahí también de conjuntos de nivel para este tipo de funciones. Y este es como un ejemplo de algo análogo a lo que sucedía cuando teníamos una simetría del estilo de traslación, o sea, como de que basta a ver, si se acuerdan que en el ejemplo de la página anterior, ¿cuál era? Este de aquí, la B, ¿no? Teníamos una función que en principio toma dos números reales, X y Y, pero que la formulita solo depende de la X, ¿no? Entonces como que nos bastó ver cómo lucía el conjunto de nivel en el plano XZ, porque la Y no figura en esta fórmula, y ya luego únicamente ese semicírculo que nos quedó lo trasladamos, ¿no? Entonces, eh, algo análogo va a suceder aquí. Si se dan cuenta, en esta función que en principio come tres números, o sea, un elemento de R3, y nos da como resultado, pues, el número real YZ, ¿no? Aquí en realidad en esta fórmula no está figurando la variable X, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, ¿cómo decirlo? Aquí como que va a bastar con que veamos cuál es la... A ver, ¿qué quiero decir? Quiero decir con esto. Cuando nosotros queramos ver el conjunto de nivel de esta función para una cierta constante, o sea, nos va a quedar como todas las x, y, z en R3, tales que y por z me da c, ¿no? Entonces, como que nuevamente nos van a quedar superficies, ¿no? Porque un conjunto en R3 que está descrito por una ecuación de este estilo, es una superficie. Ok, va, es lo que quiero decir. Esas superficies que describen estos conjuntos de nivel van a tener simetría por traslación, o sea, como que van a ser invariantes bajo una traslación, pero ahora con respecto al eje X, ¿sí? Si trasladamos esta superficie con respecto al eje X, nos sigue quedando la misma superficie. Dicho de otra forma, si queremos graficar este conjunto de nivel para una C cualquiera, basta con que veamos una sección, ¿no? En este caso, basta con que veamos lo que pasa en el plano YZ, y luego eso lo trasladamos a lo largo del eje X, y eso ya nos da toda la superficie. Entonces, a ver, voy a hacer un ejemplo concreto. O sea, vamos a tomar, digamos, C igual a 0, por ejemplo, ¿no? Si tomamos C igual a 0, nosotros queremos describir la ecuación YZ igual a 0, ¿no? Pero eso equivale a que Y sea 0 o Z sea igual a 0, ¿sí? Entonces, como aquí no está figurando la X para nada, basta con que nos fijemos en el plano YZ. A ver, digamos, está aquí el eje Z, el eje Y. Y bueno, ¿cuál es la gráfica de este conjunto? O sea, ¿qué conjunto me está describiendo Y igual a 0 o Z igual a 0? Entonces, es una unión de rectas, ¿no? Son los dos ejes.
Y y Z, ¿no? Entonces, digamos, nos va a quedar justo esos dos. ¿Sale? Y entonces, como esta superficie, o sea, ya cuando agreguemos la dimensión del eje X, ¿sí? La tercera dimensión, como esta ecuación no depende de la X, pues en cada plano paralelo al YZ tenemos dos rectas, ¿sí? Siempre tenemos dos rectas. Entonces, lo que tenemos que hacer para graficar esa superficie o ese conjunto de nivel es trasladar esas dos rectas a lo largo del eje X y entonces obtenemos dos planos, ¿no? O sea, si trasladamos el eje Z a lo largo del eje X, pues nos queda justo el plano XZ, ¿no? Y la otra recta nos va a generar el plano XY, ¿sí? Algo así. Entonces, pues es eso. El conjunto de nivel para C igual a 0 son esos dos planos, la unión de esos dos planos. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro esa construcción? Sí, A ver, aquí tenemos que tomar el dije, porque como que debería quedar como esta aquí arribita, ¿no? Y luego como que queda detrás, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, con estos dos planos. Bueno, va. Luego, ¿qué pasa cuando C es igual a... C es positivo, digamos, ¿no? Si C es positivo, entonces tenemos la ecuación YZ igual a C, ¿sí? Y como es positivo, pues ni Y ni Z son 0. Entonces, pues, digamos, podemos dividir entre Y y nos queda como esta ecuación. Y digo, lo escribo así porque es como más familiar esta ecuación, o sea, como que nos debe ser un poquito más familiar. Porque esta ecuación, su gráfica, pues son estas como esta hipérbola, perdón, que tiene sus asíntotas en el eje Z y en el eje Y, ¿no? Entonces, como que, visto solamente en el eje, digo, en el plano YZ, lo que obtenemos, pues es como, ay, no era el mismo color, a ver, es como esta, ¿no? Y entonces, si agregamos la dimensión del eje X, lo que hacemos es pues trasladar esta curvita y entonces nos queda como dos ramitas, ¿no? O sea, nos queda como... ahí bueno, sí, va a quedar como algo así. Entonces, a ver, déjenme volver a dibujar esta parte. Me va a quedar como una hojita por aquí. ¿Sí? Sí queda claro cómo surgió esa figura. O sea, como que aquí me tomé la gráfica en el plano YZ y la trasladé. Aquí me tomé la gráfica en el plano YZ, la trasladé y me queda esa superficie con dos ramas. ¿Sí? Eh, a ver, algo así. Bueno, ese es el caso de C positivo. Y en el caso de C negativo, pues nos queda algo similar, pero como que nuestras dos ramitas ya van a quedar ahora como traslaciones de hipérbolas, pero que ahora están en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, ¿no? O sea, que en el caso C negativo, pues por un argumento similar nos queda una figura de este tipo.
como que en el plano YZ, tenemos ahora las hipérbolas como que quedan del otro lado. Y entonces, pues ahora va a quedar algo así. Perdón por los dibujos de bajo presupuesto, pero faltan dimensiones aquí. Em, algo así. Y de este lado me va a quedar como algo de este estilo. Y la idea es que, o sea, yo tengo como las hipérbolas correspondientes en el plano YZ, y eso sencillamente como que lo trasladé. Como estas dos hipérbolas. Bueno, ¿preguntas de este ejemplo? No, todo bien. Bueno, entonces, como pueden ver, o sea, sí es posible graficar conjuntos de nivel de este tipo de funciones. Y de hecho, nuevamente, o sea, sí, más o menos se ve, aunque ya no voy a hacer la figura porque va a quedar así muy confusa, pero que todo el espacio, todo R3, va a estar cubierto por estas superficies, ¿no? O sea, como que tenemos los dos planos, el plano XY y el plano XZ, y como que de un lado tenemos muchas, o sea, estas hipérbolas como color celeste, ¿no? Las del caso positivo. Y del otro lado, bueno, los otros dos cuadrantes tenemos las otras que son del colorcito verde, ¿no? Y pues eso como que me cubre todo el espacio. Bueno, yo creo que, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, porque como que sí quería ver otras cosas, pero por el tiempo ya no creo que sea muy buena idea empezar algo y luego pues no lo vamos a terminar. Entonces,